Buenas noches, Lick. Espero que esté muy bien y ahí haciendo la tarea que nos mandó sobre la aplicación de las leyes extranjeras. La verdad que nunca he hecho estos videos, pero a ver qué tal. Vamos a plantear el planteamiento del problema en la naturaleza jurídica, obligación de aplicar las leyes extranjeras y condiciones de la aplicación. La aplicación de las leyes extranjeras del doctor Larios Ochaeta, de su libro Derecho Internacional Privado, nos habla de todo el Estado soberano, es decir, la facultad de gobernar con exclusión de otro poder. Esto se manifiesta que todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, los tres poderes, al principio sus leyes tienen efecto territorial, su efecto de aplicación llega hasta donde llegan sus límites. Lo dicho se aplica al Estado limítrofe y a los estados que no son limítrofes del mismo, a plantear lo relativo a la aplicación de las leyes extranjeras. El problema fundamental es el tema de determinar la naturaleza jurídica de la ley extranjera y de ser aplicada por un juez nacional. La doctrina presenta dos tesis principales. Tesis de hecho sostiene que la ley extranjera ante un tribunal nacional es considerada un simple hecho que debe ser probado por la parte que lo invoca. El juez lo aplica como un dato fáctico y no como una norma jurídica imperativa de su ordenamiento. Tesis de derecho sostiene que la ley extranjera es esencialmente el derecho. El juez la aplica como el mismo carácter que le da el Estado donde no procede, es decir, como una norma jurídica. El doctor Larios Ochaeta se inclina en la tesis del derecho, argumentando que la ley extranjera es la norma competente que el derecho internacional privado del foro del país donde está el juez remite para resolver la controversia, aplicarle y en acto de soberanía en cumplimiento de una norma propia del Estado. Obligación de aplicar las leyes extranjeras. Para Larios Ochaeta, la aplicación de las leyes extranjeras no es un acto de simple cortesía, es una obligación jurídica, impuesta a la nacional de obligación y tiene base en la norma propia del foro y tratados de convenciones internacionales. En la antigüedad existió claro rechazo a aplicar las leyes extranjeras, más que todo por un excesivo celo de aplicación e interpretación de la noción de independencia, protección frente al peligro extranjero, la soberanía, etc. La norma propia del foro es el derecho internacional privado del juez, su norma en conflicto que le obliga a aplicar la ley extranjera cuando el punto de conexión de la norma así lo indica. Tratados y convenciones internacionales. En el caso de Guatemala, los tratados internacionales son una fuente principal de esta obligación. Por ejemplo, el Código de Derecho Internacional Privado. La ley de Guatemala establece la obligatoriedad de aplicar las leyes en otros estados contratantes. También hay condiciones, como él habla naturalmente, la primera condición es la existencia de una relación jurídica que reclama la aplicación de una ley extranjera, una situación conflictiva en la cual una de las partes o las dos reclaman el problema y se resuelve haciendo una aplicación de una ley sustantiva y la ley normal del foro. La segunda condición en algunos casos es la prueba de la ley. Esta segunda condición ha dado lugar a dos grandes corrientes. La primera escuela sostiene que para su aplicación la ley extranjera debe ser alegada y probada. Las condiciones aún existiendo la obligación, la ley extranjera no se aplica de manera automática. El Estado del juez establece las limitaciones que actúan en excepciones o condiciones para su aplicación. Los más importantes son el orden público. El juez no aplicará la ley extranjera si ésta manifiesta incompatible o contrario a principios. Y fraude de ley se refiere a la prohibición de aplicar la ley extranjera cuando las partes han cambiado artificialmente su situación jurídica, como el domicilio o la nacionalidad, con el único fin de eludir la aplicación de la ley naturalmente correspondida. Calificaciones. La naturaleza de la institución jurídica, aunque no es condición del mismo sentido, se refiere al proceso previo o determinar bajo la categoría jurídica nacional de encuadrarse en la institución extranjera. También está la prueba o extinción de la prueba. En caso de las escuelas, sostiene que la aplicación de la ley extranjera debe alegarse mediante certificación de dos abogados en ejercicio del país cuya legislación se trate. Certificación deberá presentarse con sus respectivos pases de ley. Artículo 35 de la Ley del Organismo Judicial y 409 de la Ley del Código del Derecho Internacional Público. En algunos estados, los tribunales comunes invierten cortésmente las con su cuales acudir a la corte o tribunal y aplicar la ley respectivos de estados sobre un punto determinado. Entonces, el proceso de probar la existencia y contenido de la ley extranjera es otro punto de debate fuertemente ligado a la tesis de la naturaleza jurídica adoptada. La prueba, quién y cómo se prueba. Si se adopta la tesis del hecho, la carga de la prueba recae sobre la parte que la alega. El juez no tiene por conocer la ley extranjera, por lo que la parte debe probar la existencia, contenido y vigencia como si probara un hecho. Si se adopta la tesis de derecho, que es la posición del autor. Principio, rige de principio, el juez concede el derecho y el juez debería aplicar el oficio.
La postura guatemalteca de la ley del organismo judicial y Código Bustamante establece un sistema mixto. La parte invoca la ley extranjera, puede probarla. El juez puede ordenar de oficio o solicitar informes, certificados, dictámenes principales a través de la Cancillería, cónsulos o peritos. Y la extensión de la prueba de la ley extranjera es el caso de dos escuelas. Debe versar sobre tres aspectos: el texto, la vigencia y el sentido. Ya sea que se trate de la certificación presentada por las partes, que el juzgador lo haya pedido de oficio. La documentación debe ser claro, preciso y este respecto establecido. El texto de la ley de mérito es entregar en vigor el día, el mes o el año que se encuentra todavía vigente, habiendo sufrido las siguientes enmiendas. La prueba de la ley de extranjera no solo se limita a demostrar el texto literal. La extensión de la prueba incluye vigencia, contenido, en sentido, alcance y vigencia, porque la prueba de ley está en vigor en el estado de origen. Contenido: probar el texto que es exacto a la norma, y sentido, alcance: probar que sea interrumpida, aplicada por los tribunales, país de origen, y esto a menudo demuestra la jurisprudencia. Y los dictámenes de expertos aseguran al juez nacional que aplique la ley extranjera tal y como lo harían los tribunales. Y la Convención Interamericana Convención Interamericana de Derecho, que él lo trata de aparte, pero la aplicación de las leyes extranjeras la aplicación extranjera puede encontrar limitaciones tanto legales como doctrinarias, y por razones bien determinadas, y las leyes extranjeras pueden definitivamente descartar la aplicación. Limitaciones doctrinarias. Las teorías de mérito son teoría de las calificaciones, teoría del reenvío y de orden público, y teoría de las calificaciones. Y tiene él un caso famoso, el caso Forgo, súbdito alemán llamado Forgo, la nacionalidad bávara. Fue llevado a Francia a la edad de 5 años y ahí permaneció toda su vida. Murió en Francia dejando cuantiosa fortuna compuesta de bienes muebles. Dicho individuo era hijo natural y únicamente de baja parientes colaterales, los cuales según la ley bávara podrá reclamar la sucesión, mientras que por la ley francesa no tenía ningún derecho, correspondiente a la herencia del fisco. Los herederos se presentaron a los tribunales franceses pidiendo la apertura del juicio de la sucesión, pero el tribunal, haciendo la aplicación de la ley francesa que rige la sucesión mobiliaria de los extranjeros por su ley nacional, rechazó la solicitud de los herederos por no considerarse competente para intervenir en un asunto que por ley del Cujus correspondía a los tribunales alemanes, y ahí fue donde se originó el conflicto. Cuando una persona que fallece deja bienes muebles, la ley bávara aplica al Estado la ley de domicilio, y fundados en este principio legal, se declaró a su vez incompetente. Reenviaron el asunto a los tribunales de domicilio del difunto. Y pues esto es todo lo por hoy. Espero que, yo sé que he leído, pero es primera vez que hago esto también, y ojalá funcione. Y la verdad que está bien bonito este libro, que la verdad que lo tenía mi hermano y ahí se lo logré robar a Luis Fernando. Entonces, muchísimas gracias y buenas noches.